he llegado a una organización que gasta miles de dólares, muchos, en tener un sistema de búsqueda avanzado, espectacular. Eso busca en 2.000 listas. Cuando tú analizas la regulación, su país le pide una sola lista. El tema de lista es muy avanzado, pero todavía el cliente cuando va a la empresa tiene que llenar una hojita así. Y digo, bueno, pero o sea, no tiene ningún sentido que haya agotado todo tu presupuesto en buscar en 2.000 listas cuando solamente te pagan una y que tú todavía estás haciendo un onboarding en una hojita presencial y el cliente tenga que ir a una sucursal. No tiene ningún sentido. O sea, es como que tú tengas una casita muy, muy fea y hagas un jacuzzi espectacular. Eso no tiene ningún sentido. Primero arregla tu casa y ponla bien bonita, acomódala, que sea segura, que la estructura cumpla con el mínimo y luego pon bonita las partes, ¿verdad?, que lo adornan, porque ahora mismo no es una parte regulatoria. Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de contratar. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde aprendes de gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Si les gusta el contenido que hacemos, puede darnos seguir y 5 estrellas si estás en Apple Podcast o en Spotify. Y si estás por YouTube, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y compartir el contenido para difundir el conocimiento. Y recuerda que si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y que vaya acorde a las necesidades de tu organización, puedes visitar nuestra página web piranirix.com. En este episodio vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Roberto Mella, hablando sobre transformación digital en la debida diligencia de contrapartes. Escuchemos. Lo englobaríamos en crear una cultura digital. Claro, y que las áreas de control realmente agreguen valor, no que sean otro Dejarlo punto operativo. de plan operativo. Claro, realmente no están agregando valor cuando tú lo colocas como parte, no de un back office, sino como un operario, ¿verdad? Que entonces el que hace y revisa realmente no revisa, entonces quien está auditando el proceso. Es uno de los riesgos que se tienen que considerar. Entonces, mira cómo ya te puede llegar una multa porque la persona llamada a evitar esas multas está muy ocupada recibiendo documentación y apuntándolo, poniéndolo en una carpeta compartida o algo así. Eso realmente no agrega valor. Y para eso ya tenemos bastante tecnología disponible como para que esto sea bastante automático, ¿no? Buenísimo, Roberto. Cuéntanos cuáles son esas tendencias que estás viendo en la transformación digital en la debida diligencia de contrapartes. Yo diría que la tendencia más importante, nosotros comenzamos con algo donde el cliente simplemente, como ya te mencioné, quería quitar el formulario y tener, algunas personas comenzaron con un Google Form y incluso me que haga referencia a un producto en específico, pero algo, y todo el mundo pensaba que se había transformado digitalmente porque tenía ya un enlace que se puede generar por cualquiera de estas plataformas y que el cliente lo podía llenar. Pero claro, esto terminaba en un correo electrónico y el proceso volvía a ser muy manual. Luego nos transformamos y creamos una plataforma que generaba todo el proceso, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Desde la vinculación a toda la gestión, hasta la aprobación. Ya la tendencia es en este onboarding 3.0, en que una vez ya se le da, digamos, nacimiento al cliente a través de esa debida diligencia que aprueba que ha cumplido con todos los elementos regulatorios de política interna, darle acceso a la parte operativa para que genere el producto y que ese producto sea entregado de forma digital, creo que es la tendencia. Y te voy a dar un ejemplo de un cliente en el sector de seguro que tenemos. La herramienta nuestra sirve como un control de entrada, pero luego eso entra de manera automática en una parte operativa y de acuerdo a la solicitud del producto que él hizo, se genera las pólizas y esa póliza es entregada a través de un correo electrónico, a través de una aplicación móvil. La persona no tiene que ir a una sucursal y nadie intervino en la emisión de esa póliza porque él ahí mismo hizo el pago con una tarjeta de crédito
del primer pago, del down payment o el primer pago que tenía que hacer para la emisión de póliza. Entonces, ese onboarding, porque ya pudiéramos decirlo que es parte de ese proceso, no solamente te creó, sino que también te dio acceso al producto, pero yo ahora tengo recordatorios de vencimientos de pago que automáticamente llegan también a una notificación en una aplicación móvil o un correo electrónico por SMS para recordarte que la segunda cuota vence en 5 días y que tienes que acceder a otro enlace y pagar. Nadie ha intervenido, ninguna persona ha intervenido en la creación del cliente y en la emisión de esa póliza o en el cobro de esa póliza. Yo creo que es una tendencia que está ocurriendo en la mayoría de los productos financieros, que lo podemos ver en Netflix, lo podemos ver en otros productos de consumo masivo, ¿verdad? Y creo que eso es importante, ¿no? Y claramente eso ha creado la necesidad, como te he dicho, quizá salvando algunas cosas que he dicho anteriormente, pero retrotrayéndola a esta pregunta particularmente, la necesidad de mejorar capacidad de biométrica, la iris, la huella, la voz, validación por video, patrones biométricos. Son cosas que se están utilizando, porque ahora también tenemos un gran reto, que es la inteligencia artificial. Para mí es muy fácil hacerme pasar por Brad Pitt y hablar y parecerme a él y validar que soy él y tener acceso a una cuenta, ¿no? Entonces, esos son retos que también que se están viendo en este proceso de validación biométrica, porque bueno, hay tecnología que para personas es muy fácil simular la voz y también su cara, ¿no? Por eso el tema de la iris, la huella digital, quizás se está haciendo mayor énfasis y otras tecnologías que comienzan a entrar en esas validaciones para evitar fraudes. Todo lo que hemos hablado, formulario, listas, cálculo de riesgo, una gestión documental integrada y digital. Señores, eso ya no pasó por arriba, eso es el pasado. Para muchas personas todavía sigue siendo el futuro, pero realmente no es la tendencia. Ya eso ocurrió, simplemente usted no se ha montado en ese tren que le pasó por el lado hace rato y está retrasado en su agenda de transformación digital, por lo menos la parte de debida diligencia y onboarding de los clientes. Bueno, de contrapartes. Roberto, entonces hemos estado hablando sobre las tendencias, sobre aquellos beneficios. Ahora me encantaría tocar el tema de aquellos desafíos que enfrentan estas empresas al poder implementar soluciones digitales en el proceso de debida diligencia. ¿Cómo se pueden superar? ¿Cuáles son y cómo se superan? Yo te diría que como punto número uno, muchas veces existe una gran incertidumbre en cuál tecnología contratar, considerando que ya hay una gran cantidad. No estamos, hace 5 años quizás no había tanta opción, hay bastante. Entonces, yo pienso que muchas empresas no hacen un buen análisis, un buen gap análisis que permite identificar cuáles son las necesidades. Es decir, no es que yo vea un software y lo voy a atar a mi negocio. Yo tengo que ir con la necesidad de mi negocio y decirle al proveedor, esto es lo que necesito. ¿Tú cumples o no cumples? Si no te ajustas, no entras. Yo pienso que eso es algo importante, porque a veces tratamos de transformar la empresa al software. Y en realidad el software debería adaptarse a la empresa, sin violentar ninguno de los controles, claramente. ¿Okay? No es algo como que vuélame este paso, pero deberían de ser sistemas que sean lo suficientemente flexibles y parametrizables para yo no tener que transformar mi organización. Así que eso que es incertidumbre es importante. Hablo de la contratación, ¿no? Y eso nos permite, eso lo que ocurre a veces es que agotamos los presupuestos sin tener esa evaluación de riesgo-impacto. A veces yo he llegado a una organización que gasta miles de dólares, muchos, en tener un sistema de búsqueda avanzado, espectacular. Eso busca en 2000 listas. Cuando tú organizas la regulación, su país le pide una sola lista. El tema de lista es muy avanzado, pero todavía el cliente cuando va a la empresa tiene que llenar una hojita así. Y digo, bueno, pero o sea, no tiene ningún sentido que haya agotado todo tu presupuesto
en buscar en 2000 listas cuando solamente te pagan una y que tú todavía estás haciendo un onboarding en una hojita presencial y el cliente tenga que ir a una sucursal. No tiene ningún sentido. O sea, es como que tú tengas una casita muy, muy fea y hagas un jacuzzi espectacular. Eso no tiene ningún sentido. Primero arregla tu casa y ponla bien bonita, acomódala, que sea segura, que la estructura cumpla con el mínimo y luego pon bonita las partes, ¿verdad?, que lo adornan, porque ahora mismo no es una parte regulatoria. Entonces, creo que eso es muy importante a la hora de contratar. Voy entrando en el proceso, eso es la contratación, adentrándome en la organización, a veces hay una dificultad enorme para integrar el front y el back office. A veces la visión que tiene el back office, cuando la llevas al front office, hay mucha fricción. Pero así no es que lo manejamos. Y ese cambio en la forma como se van a hacer las cosas, que hace 15 años lo hacemos de la misma manera, a veces crea mucha fricción, ¿no? Pero también puede pasar en la misma tecnología. A veces introduces una nueva tecnología que tiene que integrarse con un core que tiene muchos años y ellos dos no necesariamente hablan el mismo idioma. Las bases de datos son muy distintas, la forma en cómo se capturan los datos, tú tienes un tema de control de calidad de información, el core deja entrar cualquier información y comienzan a friccionar sistemas que fueron creados en épocas muy diferentes. Entonces, integrar ese front to back, ese back to front, eh, es complicado y necesita una conversación de muchos departamentos. Eso me lleva a otra de las dificultades, una difícil coordinación entre unidades de negocio. Nosotros lo hemos pasado. El proceso inicia con el área de cumplimiento y prevención y dicen, wow, espectacular, eso es lo que necesitamos. Pero cuando lo lleva a otro departamento, pero espérate, que eso toca mi proceso, y yo lo manejo en esta otra cosa. Y a veces cuando va por los departamentos, terminas visitando toda la organización y el proyecto solamente en la planificación se puede llevar 6 o 8 meses, simplemente tratando de poner de acuerdo a los departamentos. Porque ¿qué pasa? Un sistema de gestión toca muchos departamentos y a veces la decisión de contratación de la tecnología lo toma una sola departamento. Pero al infectar a los demás, al impactar a los demás y no lo integraste en la contratación, en el proceso de implementación comienzan las fricciones. Entonces, eso también es bastante difícil y retrasa bastante la entrada en producción del proyecto. A veces uno tiene que funcionar como una especie de psicólogo, ¿verdad? De mediador entre los diferentes departamentos, porque tú estás en el medio como proveedor tratando de que no te saquen del proyecto, ¿no? Así que eso es muy interesante. Yo he crecido mucho en esas conversaciones porque me permite también ver la visión de muchos departamentos que no necesariamente son lo de prevención del lavado de activos. Que claramente, como tú estás tocando un proceso de cliente, de proveedor y de empleado, tienes que escucharlo y entender cuál es su visión y cómo impacta eso en su posición. Pero a veces en esas conversaciones te das cuenta que también puedes agregar mucho valor que no se concibió al inicio del proyecto. Pero el sistema hace eso. No, pero yo puedo automatizarlo. Yo lo que quisiera es que esto me llegue también a mi sistema de gestión, que es diferente al core. Entonces, son conversaciones que también al final agregan mucho valor a la organización, pero cambian la forma de hacer las cosas. A veces la arquitectura y la infraestructura no necesariamente están en el lugar para instalar una nueva tecnología. Las conversaciones con el área tecnológica, de que haya capacidad, por ejemplo, de un servidor donde instalar una aplicación, muchas veces no están a tope o no tienen el tipo de tecnología que necesitan para instalar la aplicación. Eso también es un reto. Que lo tenemos, por eso cada vez más los sistemas vienen en modalidad SaaS, vienen software as a service y ya tú no tienes que tener ningún problema con instalación de infraestructura, ¿no? Pero claro, cuando tú estás manejando información sensible de clientes, como esas documentaciones confidenciales, como información protegida de clientes,
a veces el cliente quiere tener absoluto control de su infraestructura y entonces el SaaS no funciona tan bien porque no quieren que su información esté en una base de datos por allí, sino que esté en su propia infraestructura de la cual tiene control. Entonces, esas conversaciones a veces se accidentan un poco y retrasan el proyecto. Y eso nos lleva, todo lo anterior nos lleva a que se dan dificultades para pasar de la etapa piloto a escalarlo y ponerlo en producción, ¿no? Muchas veces son proyectos que esa, esa planificación no está estimada en meses y bueno, uno como proveedor allí tiene retrasos y a veces costos no contemplados que negociarlo con el cliente puede también crear fricciones. Pero al final uno busca la forma de buscarle la vuelta porque uno lo que quisiera es que el cliente implemente, ¿no? el sistema eh, ya, digamos, a medio camino, ¿no? Cambiarlo es complicado. ¿Tú crees que sean los mismos desafíos que veremos de acá a 5 años? Si tú me preguntaras hace 5 años si yo tuviera los desafíos que tengo ahora, te hubiese dicho que es imposible. Porque a la velocidad que vamos, la verdad no sabemos qué nos depara el futuro. Pero pienso que será muy parecido, claramente para clientes que todavía no han dado el primer salto de comenzar a una transformación digital en la debida diligencia. Ha sido muy coincidente en todos los casos eh, estos desafíos que te comento. Claramente, en algunos casos, de una forma más eh, digamos, tortuosa que en otros, porque hay infraestructuras que son simples y las decisiones se toman de manera muy rápida, hay que convencer muy pocas personas, son muy pocos los dueños de los procesos que tienen que ejecutar estas funciones, pero hay otras empresas grandes eh, en donde es mucho más complicado, ¿no? Pero lo importante es que ya esa empresa grande han tenido alguna experiencia en instalación de alguna otra aplicación y la conversación es mucho más fácil, aunque son más complejos los retos, pero ya como han recorrido un camino con algún tipo de tecnología, es mucho más fácil remediar las situaciones que se van dando en el camino de cómo poner en práctica este tipo de tecnología, ¿no? Eh, pero bueno, pienso que siempre el tema de la coordinación entre unidades de negocio, independientemente del tamaño y qué tan avanzado está en tecnología, sigue siendo un problema a eso. Entendido, Roberto. Ya estamos llegando casi al final del episodio y me encantaría que nos puedas comentar algunos consejos para aquellas empresas que están empezando su viaje en esta transformación digital de debida diligencia. ¿Qué le podrías recomendar? Bueno, que inicien ya, yo diría que sería mi única recomendación, pero para no quedarme tan corto, deben de entender que el mundo cambió, ¿no? Eh, Dicen que después de la pandemia, todo esto se acrecentó y todo eso se aceleró. Muchos veían como un reto el hecho de, por hablarte de algo, de que pasar de la presencialidad a lo virtual lo veían como todo un reto. Pero ahora, si te das cuenta, ha sido más difícil pasar de la virtualidad a la presencialidad, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo se digitalizó, todo el mundo se virtualizó, vieron las facilidades y si te das cuenta, una reunión ahora presencial genera como más dolor de cabeza que generar un enlace a través de alguna aplicación. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La gente se acostumbra muy fácil a las facilidades que se dan en la tecnología. Cuando tu competidor coloca este tipo de facilidades, claramente eso está generando las principales desventajas comerciales, en algunos casos más allá del precio. O sea, nosotros tenemos una generación que está dispuesta a pagar un poco más por algo simplemente por recibirlo en la puerta de su casa. Tan simple como eso. O sea, ir a la tienda es un problema y prefieren pagar más, pagar un domicilio, nosotros, un motor Uber que le decimos aquí o alguna de esas motores que lleva de manera domiciliaria el producto. Estamos dispuestos a pagar por eso simplemente para no movilizarnos. Esa es la generación con la que usted está lidiando.
pero ni siquiera son los más jovencitos, los más viejitos también ya se adaptaron, ¿verdad? A esa facilidad. Entonces, tienes que entender que si no lo haces, simplemente vas a desaparecer. En algunos sectores no vas a poder sobrevivir sin este tipo de transformaciones. Toman tiempo implementarla. A veces son tecnologías muy fáciles de usar, pero cambiar la cultura de una serie de departamentos para que hagan las cosas de una forma diferente es complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando tocas a tantas personas. Estamos hablando de una cartera de clientes, estamos hablando de una cartera de proveedores, estamos hablando del total de tus colaboradores. Va a tener una nueva forma en la cual va a entrar, va a acceder a los productos y se le va a dar monitoreo y seguimiento. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero tenemos que comenzar por algún lugar, ¿no? Digamos que esa etapa piloto eh, tiene que escalar y mientras más rápido comience, pues más rápido pasas esa fase de poder, digamos, inyectar dentro de la organización esa cultura de innovación. No sé si con eso, Nicole, contesto a la pregunta que me haces. Claro que sí. Lo de que se toma tiempo me parece importante también, porque si estamos en un proceso tal vez de continua evolución, este periodo de adaptación es necesario, como tú lo estás comentando. Roberto, Sí. muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Me encantaría que nos puedas comentar tal vez cómo estás en LinkedIn, las personas que están oyendo y quieren contactarte, si tienes alguna web empresarial también con la que puedas compartir con el público. Claro que sí, con mucho gusto, Nicole. Ante todo, para que no se me olvide, gracias a ti por esta espectacular entrevista, a Pirani por confiar en mí para comunicar esta información a través de su plataforma. Nosotros somos RMC Consulting, Risk Management and Compliance. Nos pueden encontrar en todas las redes como RMC _Consulting, tanto en LinkedIn como en Facebook, como en Instagram. Y nuestra página web es rmc.com.do. Allí también pueden encontrar nuestra división RMC RegTech, que es la división que se dedica a la parte de tecnología regulatoria, que es desde donde actuamos, ¿verdad? Para ayudar a los sujetos obligados de la ley antilavado a cumplir la regulación, pero con uso de tecnología. Buenísimo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por estar en este espacio compartiendo tus conocimientos. Sé que ha sido de mucho valor para nuestros oyentes. Ojalá te podamos tener en un próximo episodio para hablar sobre también un tema relacionado tal vez a AML o compliance. Claro que sí, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.